para ser saciados del bien de tu casa, para poder comer del banquete que tú destinaste para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que todo espíritu de distracción sea quebrantado por el poder de tu palabra. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté conectado a ti, a tu deseo, a tu voluntad, a la intención de tu espíritu, para que en esta hora, Señor, se haga conforme a tus propósitos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda vivificar nuestros huesos, pueda vivificar nuestras vidas, pueda alimentarnos, fortalecernos y establecernos en victoria por medio de Jesús. Quebrantamos desde ya toda operación de las tinieblas y declaramos que Jesucristo es el Señor y no hay unción mayor que la tuya, poderoso Dios. Proclamamos victoria y declaramos desde ya, Señor, que tu palabra produce en nosotros el querer como el hacer para cumplir tu perfecta voluntad. Nos disponemos, Espíritu Santo, a que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, y condúcenos para que podamos andar por el camino de la salvación en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Amén. La palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy se titula La batalla por tu alma. Y quiero que vayamos a la escritura, a Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 8 al 11. Vamos todos abriendo nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 8 al 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para nadie es un secreto que el enemigo de nuestras almas busca cazar el mayor número de personas para llevarlas al reino de las tinieblas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes de la batalla que estamos librando. Porque la mayor estrategia que tiene Satanás para condenar al mundo es el pecado. El diablo busca la manera de tirar lazos, de tirar cuerdas, para atar a través del pecado a las personas, para que éstas sean manipuladas a través del mismo y no puedan tener una vida en victoria. El diablo busca manipular nuestros pensamientos, busca manipular nuestros sentimientos, busca manipular nuestras vidas para que nosotros nos apartemos del camino de la salvación. Pero la Escritura habla firmemente que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y sabiendo que tenemos una batalla y que tenemos a un enemigo que anda buscando como el león rugiente en nuestras vidas, tenemos que aprender a pelear la batalla de la fe para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Dice la Escritura que el diablo tiene maquinaciones y que nosotros no debemos ignorarlas para que de esta forma podamos tener una vida en victoria. El plan del diablo todo el tiempo ha sido desvirtuar la imagen de Dios en el pensamiento del hombre. Su propósito es que el hombre continuamente se esté rebelando contra Dios. ¿Y cuál es la forma en que el hombre se rebela contra Dios? A través de la desobediencia, a través de caminar en el pecado. Y estas son las estrategias y estas son las armas que el enemigo insistentemente buscará usar en contra de tu vida para que no seas el
salvación. Pero todos nosotros, cuando sabemos que tenemos a un enemigo, no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar allí como estáticos. Vamos a hacer algo. Vamos a ejecutar la fe, la preciosa fe que la palabra de Dios nos enseña. Una fe que acciona, una fe que ejecuta, una fe que confronta al enemigo, una fe que sacude el reino de las tinieblas, una fe que manifiesta las realidades del cielo en la tierra, una fe que atrae riquezas y gloria. Amén. Esa es la fe que nosotros hemos sido llamados a manifestar. Pelea la buena batalla de la fe. No permitas que el diablo te seduzca, no permitas que el diablo te manipule a través del pecado, no permitas que el diablo te separe de la Biblia, no permitas que el diablo te separe de la oración. Pelea la buena batalla, aunque tu carne no quiera, tu espíritu tiene que ser más fuerte en la convicción. Tienes que pelear, tienes que vencer, tienes que ordenarle al diablo que huya en el nombre de Jesús. Tenemos que ser agresivos en nuestra fe. El tiempo de la iglesia tímida se acabó. Es tiempo de la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que no teme hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le da que hable. Una iglesia que no teme imponer las manos para que los enfermos sean sanados. Una iglesia que no teme manifestar el avivamiento. Una iglesia que habla la palabra de verdad, no por conocimiento, sino porque vive en ella y se manifiesta por ella. Amén. Dios continuamente nos está haciendo un llamado a nosotros para que no cedamos frente a las maquinaciones del enemigo y para que venzamos día por día. El hecho de que usted esté hoy en la iglesia es señal de que usted venció al enemigo. Es señal de que usted fue más fuerte que sus emociones. Quizá usted no quería, quizá usted no podía, pero logró vencer. Rompió la oposición, quebrantó la adversidad, saltó el muro, alcanzó el estar en la casa de Dios. Eso es pelear por nuestra fe. Aleluya. No nos vamos a cansar de pelear, no nos vamos a cansar de defender esta fe gloriosa, no nos vamos a cansar de defender al Cristo resucitado que nos levantó, que nos estableció en victoria. No nos vamos a cansar de predicar al Dios que es vida y es resurrección. Amén. Aleluya. Vamos a caminar en un arrepentimiento continuo para no darle pie al enemigo. Es tiempo de que nosotros seamos empoderados en esta verdad. Tenemos que escoger a un Señor en nuestras vidas. Porque déjeme decirle una cosa: o somos de Dios o somos del maligno, pero no hay puntos grises. Si usted está con Dios, usted va a seguir el mandamiento de Dios. Si usted está con el diablo, usted va a decidir por los deseos de su carne. Pero aquel que está en Cristo ha decidido sacrificar todas estas cosas por tal de que Cristo sea mostrado a través de él, por tal de que Cristo sea mostrado a través de sus palabras, que todo hable de él, que todo se manifieste por él, que todo sea por él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él es mi esperanza en gloria, a él predico, a él manifiesto, por él vivo. No voy a dejar que el pecado me manipule, no voy a dejar que el enemigo gane ventaja sobre mi alma. Voy a luchar, voy a vencer. Tú tienes que decirle al diablo: mira bien esta cara, porque esta cara te va a recordar cuál es tu posición, la posición de un derrotado, porque Cristo te exhibió en la cruz del Calvario como un derrotado para darnos victoria y hacernos más que vencedores en él. El Señor que nosotros escogemos servir va a determinar nuestro triunfo o nuestra derrota. En Jesús somos más que vencedores. Cuando nosotros decidimos ir por el camino del pecado, cuando decidimos ir por el camino de nuestros deseos, de nuestros deleites carnales, hemos decidido por el camino de la condenación. Pero cuando decides por Cristo, has decidido el camino de la salvación. Amén.
Y esta batalla, mis hermanos, es una batalla continua. Es una batalla en la que nosotros vamos a tener que ser fuertes y vamos a tener que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes de la batalla que estamos librando. No es posible que como iglesia de Cristo ignoremos las verdades de la Escritura, ignoremos la autoridad que Dios nos entregó en contra del pecado. No es posible que ignoremos todas estas cosas. Tenemos que vivirlas y tenemos que hablarlas. Amén. De tal forma que con solo el testimonio que la gente vea en ti puedan ver a Cristo. Sale gente que nos ha parado y nos dice: ¿verdad que usted es cristiano? ¿Verdad que usted es cristiana? Sí. Le dice a la pastora: sí, es que se le nota. ¿A cuánto se le nota a Cristo aquí en el rostro? Diga conmigo: yo soy imagen y semejanza del Señor. Yo soy imagen y semejanza del Señor. Y día con día voy a luchar porque Cristo sea más notorio en mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que una de las estrategias que usa el diablo para condenar al mundo es la mentira? Todos conocemos cómo funciona la mentira. La Escritura dice que el padre de la mentira es Satanás. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 8, del versículo 42 al versículo 47. Juan, capítulo 8, del versículo 42 al 47. ¿Estamos todos ahí? Dice la Escritura: Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire qué tremendo. Cuando alguien es amador de la mentira, es incapaz de escuchar la voz de Dios. Dios está haciendo un llamado a su iglesia para que se arrepienta y no camine en el recurso de la mentira, porque la mentira es del diablo y el padre de mentira es Satanás. Tenemos que aprender a caminar en la verdad de Dios, porque aquel que camina en verdad, la voz de su Padre escucha, la voz del Señor escucha. Vamos a caminar en verdad, no nos vamos a avergonzar de hablar palabras verdaderas, no nos vamos a avergonzar de ser quien somos, no nos vamos a avergonzar de mostrar al Cristo que llevamos dentro. Vamos a ser genuinos, sinceros, íntegros, llenos de fe, llenos de la verdad, llenos del Dios de poder. Amén. ¿Sabe? El que no ama a Dios es porque ama la mentira. El que no quiere venir a Dios es porque ama la mentira. Se casó con la mentira. Tiene una relación cercana con el engaño. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que ama la verdad va a escuchar la voz de su amado, va a atender la voz de Jesucristo, de tal forma que donde sea que resuene la voz del Señor, ahí vamos a estar nosotros. Dice la Escritura: el que me sirve, que me siga. En otras palabras, el que no me sirve, que no me siga. ¿Por qué? Porque el que no está sirviendo a Dios no está caminando en la verdad de Dios. Pero aquel que sirve es porque aprendió a ofrendar su cuerpo como sacrificio vivo, y su vida ya no es de él, sino que es de Dios.
Voltea a ver al que está a su lado y mire a ver si se parece a Cristo. ¿Te pareces a Cristo o no te pareces a Cristo? Algunas personas se preguntan, ¿cómo estamos seguros de que nosotros estamos caminando en la verdad? ¿Cómo estás seguro que la Biblia es la verdad? ¿Cómo estás seguro que Jesús es la verdad? La palabra de Dios dice, vamos todos ahí, en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que permaneciere en mi palabra será verdaderamente mi discípulo y el que permanece en mi palabra conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Solamente en Jesús podemos encontrar esa verdad. Solo en Jesús podemos encontrar la verdadera realidad de las cosas. Él es la verdad, Él es el camino. Satanás por ninguna parte nos va a ofrecer camino de verdad. Todo lo que el diablo tiene para ofrecer al mundo es esclavitud, porque en él no hay ninguna verdad. Mire lo que dice ahí mismo, leemos en Juan 8 del 34 al 36. Juan 8 del 34 al 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En tanto el mundo piensa que está caminando en libertad por no seguir a Cristo, Dios dice, Él es esclavo del pecado. Él es esclavo del pecado. Camina en las obras de la carne, camina en los deseos de los ojos, camina en aquellas cosas que son terreno del enemigo. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a aprender a amar la verdad. Levante la Biblia, levante su Biblia y diga, a partir de hoy voy a amar esta verdad con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Nada me sacará de la palabra, siempre la honraré, la pondré en alto, siempre hablaré de ella y caminaré en ella, en el nombre de Jesús. Todo lo que busque quebrantar mi fe, yo lo voy a reprender, yo lo voy a echar fuera, en el nombre de Jesús, porque yo soy de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Si se lo va a dar, déselo bien al Señor. Él es merecedor de alabanza. ¿Sabe usted que la única brújula que nos mantiene viendo a lo correcto y a lo verdadero es la Escritura? Ese es nuestro manual de vida. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y cuando vivimos por la Escritura, vamos a tener siempre un norte en nuestras vidas. Pero aquel que se aparta de la verdad, aquel que se aparta de la Biblia, aquel que no quiere obedecer a lo que está escrito en la palabra de Dios, ya no tendrá un norte, ya no podrá ver la verdad, ya no podrá distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque se corrompió, porque se dañó, porque se fue por otro lado, se fue por otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Amén. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 1 del versículo 8 al 9. Gálatas capítulo 1 del versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire qué gran dirección la que nos está dando el Señor. Todo aquello que nos es predicado tiene que tener un aval bíblico, porque la Biblia es la verdad. Todo aquello que se sale de la Escritura es mentira. Todo aquello que se sale de lo que está escrito en la palabra de Dios es falso y no podemos apoyarnos en ello. Más todo lo que nace, todo lo que germina de la palabra y del mandamiento del Señor, a eso debemos creer y a eso debemos decir amén. Porque la palabra de Dios siempre será verdadera, en ella no encontraremos mentira. El único padre de mentira es Satanás. Y él buscará la forma de que tú no quieras leer la Biblia. Él buscará la forma de que tú tengas en poco el congregarte en la iglesia. Él buscará la manera de que tú sientas pereza de discipularte, sientas pereza de participar en la oración. Es tiempo de que como iglesia nos sacudamos y digamos: yo sacudo toda esa pereza, echo fuera toda esa pereza, yo reprendo toda indisposición, yo voy a la casa de mi Padre. Diga conmigo: yo me sacudo de la pereza, de la indisposición, echo fuera toda indisposición en el nombre de Jesús. A partir de hoy voy a vencer a mi carne, voy a ser espíritu, voy a ser fuerte, voy a ser fuerte, voy a ser fuerte en el nombre de Jesús. Pero si usted es de ese tipo de personas que le tienen que estar rogando para que vaya a la iglesia, que le tienen que estar rogando para que ore un poquito, para que ore un minuto, aunque sea un minuto, tienen que rogarle a usted para que ore. ¡Ay, santo! Eso quiere decir que Cristo todavía no está bien adherido a tus huesos, a tu carne, a tu pensamiento. Es que cuando Cristo está pegado a ti, tú no tienes problema en estar donde Él está. Tú escuchas a la voz de tu amado y tú acudes a la voz de tu amado. Amén. No tenemos por qué tener problemas, y si tiene problemas, usted vence ese problema y dígale: hasta aquí con la indisposición, hasta aquí con lo que la carne dice. Yo voy a ir por lo que el Espíritu de Dios dice. Yo voy a estar en la casa de Jehová, como el salmista dice: yo voy a morar en la casa de Jehová por largos días. ¿Sabe las mentiras que el diablo lanza? También las disfraza de verdades. ¿Sabe que el diablo busca manipular la verdad de las Escrituras para entregarle mentiras a la gente? Pero usted va a poder identificar una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se salió de la Biblia. Tarde o temprano se salió del mandamiento, se salió del precepto de la Escritura. Por eso es que nosotros tenemos que ser como los de Berea. Nosotros tenemos que estar comprobando que eso que se nos está enseñando, que eso que se nos está predicando es parte del mensaje de la Biblia. Tenemos que ser como ellos. No importa si los otros te dicen: no tienes que, tú confía. No, ustedes confíen de todo el mundo. Usted confía en la Biblia, usted confía en la palabra, usted métase en ella, usted navegue en ella, porque cuando usted conoce la verdad, la mentira no lo podrá desviar. Va a reconocerla y la va a reprender. Usted va a decir: diablo, apártate de mí, que me eres tropiezo. Fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿por qué muchas personas hoy en día andan extraviadas en el mundo? Porque aman la mentira. A muchas personas se les dice: no, la palabra de Dios dice que no nos debemos hacer ídolos, y ellos andan con el ídolo cargando. No es que nosotros no idolatramos, es que nosotros veneramos. Usted póngale venera, usted póngale lo que usted quiera. Ídolos son ídolos, y el diablo dice que Dios aborrece los ídolos. Tenemos que desprendernos de toda idolatría. No es posible que haya cristianos evangélicos todavía cargando
tanto la Virgen, cuando el Señor habla claramente que Él es el único que puede interceder delante del Padre. Gloria a Dios por María, porque cumplió un propósito glorioso en el Señor, pero ella no es para que la adoremos. Ella es un ejemplo, sí, fue bienaventurada, amén, pero no es Dios, amén. Amén. Entonces, si la palabra de Dios me dice no a los ídolos, yo voy a decir no a los ídolos. Yo voy a romper con el anatema, yo voy a romper con toda conexión que me ligaba a los ídolos. Yo voy a dar la verdad, yo voy a repudiar la mentira. ¿Sabe que cuando yo salí de un contorno idolátrico, yo miraba el cuadro de la Virgen María y me daba lástima romperlo? Pero un día el Señor me dio la fuerza y yo lo rompí, porque a veces estamos tan prendidos de los ídolos que nos cuesta. Miramos una imagen divina donde hay una imagen satánica. Y no estoy en contra de los católicos, pero quiero la libertad de los católicos. Como Dios quiere la libertad de todos, Dios quiere la libertad de tu alma. No solo los católicos adoran ídolos, hay otros también que adoran al Buda, adoran a otro. Usted solamente levantará las manos ante aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente ante Él me postraré. Yo no voy a correr a los santos, yo voy a correr al Santo, al Dios fiel y al Dios verdadero. Amén. Si la Biblia me dice que Jesucristo es Señor, si la Biblia me dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores, si la Biblia me dice que Él es digno de recibir adoración, si hay otro que me predica que Jesús únicamente fue un profeta, yo, I'm sorry, me voy de allí. Yo voy a lo que dice la palabra del Señor. Yo me voy a lo que dice la Escritura. Jesús es Rey y Él es digno de adoración. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Yo le voy a adorar. Amén. Si la palabra de Dios me dice en Hechos capítulo 1 versículo 8 que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y que de esta forma le seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el lugar donde no haya Espíritu Santo, lo siento mucho, yo no soy de allí. Yo no soy de ese lugar. Yo soy del lugar donde está Dios de manera plena, de manera completa, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esa verdad me fue enseñada en la Escritura y nadie la puede torcer. Amén. No me voy a dejar torcer por las mentiras del diablo. Voy a seguir la verdad de Dios. Aleluya. La verdad siempre va a derrotar a la mentira. Y aunque haya muchas personas que se duelan, ¡ay, qué fuerte ese mensaje! ¡Ay, qué religioso ese hermano! ¡Santo! Prefiero hablar de una verdad que lo va a salvar que una mentira que lo va a condenar. ¡Santo! Vamos a romper los velos, las vendas mágicas. Vamos a romper los patrones, los paradigmas satánicos. Vamos a romper todo aquello que pertenece a las Escrituras. Vamos a hablar verdad en el nombre de Jesús. Si estás creyendo mentiras, es tiempo de que te arrepientas. Si te dices cristiano, pero tus hechos niegan la fe, arrepiéntete. Porque aunque estés hoy sentado en la iglesia, no estarás sentado en el cielo si no te arrepientes. No creas en las mentiras del diablo. Ay, es que es santo solo Dios. Es que nadie puede vivir como la Biblia dice, mentiras del diablo. Si Dios
usa la Biblia para apoyar su pecado. Usted complete y dígale, sí, es débil la carne, pero es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Es más fuerte el Cristo de gloria que llevo dentro que cualquier intención carnal. Es más fuerte el Cristo que llevo dentro que cualquier pasión desordenada. Es más fuerte el Cristo que llevo dentro que cualquier pensamiento. Es más fuerte. Amén. La verdad siempre derrotará a la mentira. Aleluya. Si caminas en la mentira, arrepiéntete, porque el Señor podrá venir a tomar tu candelabro. Dice el Señor, arrepiéntete y haz tus primeras obras, porque si no, pronto vendré a ti y apagaré tu candelero. Hay muchas personas que están muriendo a causa de la pandemia. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿estamos listos para irnos con Dios? Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Diga conmigo, yo soy pertenencia de Cristo. Diga conmigo, yo no le pertenezco a la enfermedad, yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. No permita que el pecado sea su dueño. No permita que la iniquidad sea su dueño. Ay, es que viera, pastor, cómo me cuesta vencer esta carne. Yo soy gritón y de vez en cuando se me sale una que otra mala palabra. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Dice la palabra de Dios que apartemos la perversidad de los labios. Tenemos que apartar la iniquidad de nuestros labios. Tenemos que ser gente que habla lo bueno, porque dice el Señor que de cada palabra ociosa que digamos daremos cuenta en el día del Señor. Amén. Así que si usted reconoce que hay partes de usted que todavía no han sido entregadas al señorío de Cristo, hoy comience a rendirlas. Diga conmigo, a partir de hoy voy a ser nueva creación. Más o menos le creí. Diga conmigo, a partir de hoy voy a ser nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, renunciemos a todo tipo de mentiras que el diablo anda lanzando por ahí a través de sumergirnos en la palabra de Dios. ¿Sabe que hay otra estrategia que el diablo utiliza para apartar a la gente del Señor? Y es la independencia de Dios. ¿Cuántos saben que hay gente que se independizó de su casa, de su familia y hasta de Dios? Hay gente que se independizó del Señor. Una de las más peligrosas armas que Satanás usa es el engaño, y eso debemos comprenderlo. El diablo sabe que si logra capturar nuestro pensamiento, él irá ganando la batalla. Y es que sabe, hay una situación bien importante en la que tenemos que meditar, porque en la medida que vamos creciendo, nos sentimos cada vez más independientes. ¿A cuántos les pasa? Solo a mí me pasa, a los demás no les pasa. Pero es una verdad. En la medida que crecemos, vamos alcanzando la mayoría de edad, nos vamos sintiendo cada vez más y más independientes. Y el diablo busca la manera de que en esa independencia que nosotros queremos alcanzar, nos independicemos aún de Dios. Y comienza a colocar dardos de fuego que pongan duda en nuestro pensamiento, que pongan duda acerca del Señor. Y comienza a generar conflicto, comienza a generar confusión, hasta que la gente se separa completamente del Señor. Dice la palabra de Dios: renueven su entendimiento a través de la Escritura. Tenemos que poner un pensamiento nuevo cada día. Amén. Cada día nosotros tenemos que tener un pensamiento que nos hable del Señor, para que vayamos creciendo en Él. ¿Cuáles son algunos de esos pensamientos con los que el diablo suele confundir a las personas?
Uno de ellos es el pensamiento de nadie es dueño de la verdad. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Hay muchas personas que dicen nadie es dueño de la verdad. ¿Cómo sabes que tienes la verdad? Y entonces ellos con este pensamiento se apartan del Señor porque no creen ni aún que Dios es la verdad. Dice la palabra en Proverbios capítulo 23 versículo 7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Por eso es que el diablo busca manipular el pensamiento de las personas, porque si él logra cautivar tu pensamiento y engañarte con una mentira que tú crees, te va a desprender del Señor. Diga conmigo: nada me separará del amor de Cristo. Ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo bajo, nada me podrá separar del amor de Dios. Nada me separará de la verdad de su palabra. Nada me separará de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Hay otro pensamiento con el que el diablo también busca confundir a las personas, y es el pensamiento de Dios está en lado, Dios está en todos lados, no importa la religión. Déjeme decirle una cosa: Dios no está en todos lados, porque Dios no va a estar en un lugar donde están adorando al diablo, porque al que están llamando ahí es al diablo. Dice la palabra de Dios que Él está donde Él es adorado, donde Él es anhelado. Amén. Entonces Dios no está en todos lados, porque eso significaría que Dios se corrompe aún allí. Y Dios no se corrompe con lo profano. Dios es santo, Él es 3 veces santo. Él es santo en el Padre, Él es santo en el Hijo, Él es santo en el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Me voy a apartar de toda aquella predicación que me aleja de la Escritura. Me voy a apartar de toda aquella religión que quiere apartarme de la verdad de la palabra, y voy a tomar la palabra de Dios, y esta voy a seguir. ¿Sabe? Usted tiene que seguir la verdad de la palabra, aunque nadie más lo siga a usted, porque la salvación es personal. Usted no se va a salvar porque yo sea salvo. Usted se va a salvar porque usted camina en la palabra del Señor. El diablo quiere divorciarte de Jesús. El diablo quiere divorciarte de la presencia de Dios. Él buscará la forma de hacerte creer que caminar en Dios no es importante, no es relevante. Hay algunas personas que dicen: no, es que caminar en la religión es caminar y creer en ficciones y en puros cuentos para niños. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, dice la palabra: todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Esta permanecerá para siempre. Las modas pasarán, todas las cosas de este mundo pasarán, pero la palabra permanece para siempre. Y esto me asegura que ella es verdad, porque no está sufriendo mudanza en cualquier tiempo que nosotros vivamos. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es una verdad sustentada por siempre. No crea aquellos que dicen que tienen que modernizar la Biblia porque ya no es para este tiempo. Dios reprenda al diablo y a sus demonios, porque el diablo es el que está detrás de esas declaraciones. Nosotros tenemos que permanecer en la Escritura. Diga conmigo: Dios es real, Dios existe, yo le amo, Él me ama, en el nombre de Jesús. La Biblia es verdad y la salvación es real. Diga conmigo: yo soy de Cristo y me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Amén, amén, amén.
El diablo tiene que enterarse de que usted es de Dios. Los demonios tienen que saber que usted es de Dios. Los de su trabajo tienen que saber que usted es de Dios. Los de su escuela, los de su colegio, los de universidad tienen que darse cuenta, tienen que enterarse que usted es pertenencia del Creador de los cielos y de la tierra. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Celébrelo! Tenemos a un Dios que lo va a galardonar, que le va a dar corona, que lo va a vestir como sacerdote, como nación santa, como linaje escogido. Usted es alguien especial para Dios. El diablo quisiera que usted se viera feo, que usted se viera mal, que usted se viera disfuncional, pero Dios dice: nada de eso es verdad. La verdad que tú tienes que creer es la que yo escribí para ti. Eres más que vencedor, eres rey, eres sacerdote, eres pueblo escogido, eres nación santa, eres mi hijo, eres embajador de mi reino, eres portador de paz, eres manifestador de la verdad. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al 4. 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿A cuánta gente usted le dice: quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que algunos dicen? Es que no estoy listo, es que no estoy preparado. Ay, diga usted conmigo: Señor, quítame la venda. Diga conmigo: Señor, quítame la venda, quítame la venda, quítame la ceguera. Yo quiero ser tuyo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir al cielo? Levanten la mano. Hay unos que medio quieren ir al cielo y otros que sí quieren ir al cielo. Para ir al cielo necesitamos venir a Jesús. Es que no estoy listo, hermano. Es que hay muchas cosas que yo hago que al Señor no le agrada. Por eso tiene que venir a Él. Porque usted no lo va a poder hacer en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo es el ayudador, el consolador, el que lo va a guiar a toda verdad, el que lo va a redarguir, el que le va a exhortar, el que le va a hacer ver las cosas que no están bien en su carne, y va a ir haciendo que la obra de Cristo sea plena en usted día con día. Amén. Yo puedo decir con toda certeza: hoy me parezco más a Cristo. Diga conmigo: hoy me parezco más a Cristo. Aleluya. Usted comenzó a parecerse a Cristo el día que lo recibió como Señor y Salvador. Amén. Cuando el hombre pierde la capacidad de comunicarse con Dios, pierde el norte. No permitamos que nos sea quitada la oración. Hay algunas personas que andan predicando: usted ya no tiene que orar más, usted ya no tiene que reprender al diablo, porque Jesús ya lo hizo todo, porque venció en la cruz. Sí, amén, Él lo venció, Él lo derrotó, está derrotado completamente. Pero el Señor dijo: orad sin cesar. Y el Señor, yo le preguntaba: Señor, ¿y cómo es esto? Y el Señor me dijo: ¿qué ves en el mundo? Tinieblas, Señor, maldad, Señor. Mientras existan tinieblas, tú tienes la responsabilidad de ser luz, me dijo el Señor, porque la luz ha vencido las tinieblas. Amén. Y en tanto haya tinieblas, oscuridad y maldad, tenemos que orar. Y entre nosotros miremos este tipo de cosas, el diablo anda ahí suelto y tenemos que reprenderlo. Amén. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo y a sus demonios. Se van de mi casa,
se van de mis finanzas, se van de mi ciudad. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que cuando usted pierde la capacidad de orar y de comunicarse con Dios, usted perdió el rumbo? Porque entonces usted va a tomar como Dios y como verdad otras cosas. Entonces, que nada le robe su tiempo de comunión con Dios. Ay, hermanas, que a mí me parece que estoy hablando solo y eso no va conmigo. Usted no está hablando solo. Usted está hablando con Dios. Y tarde o temprano, tanto va usted al Señor que cada vez más clara va a ir siendo la voz del Señor para usted. Y no hay nada más glorioso, no hay nada más maravilloso que escuchar la voz de Dios día a día. Dice la palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cuántos están dispuestos a acercarse a Dios? Diga conmigo: hoy me voy a acercar más al Señor. Quiero escuchar la voz de Dios. Diablo inmundo, te apartas de mi pensamiento, porque a partir de ahora voy a orar más, voy a orar más, voy a buscar más el rostro de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando Adán y Eva dejaron de escuchar a Dios, escucharon a la culebra. ¿Quién está escuchando usted? ¿Está escuchando a Dios o está escuchando a la serpiente? Si usted está escuchando a la serpiente, usted no ora. Nada. Se le olvida orar hasta cuando come. Diga conmigo: háblanos, Señor. Necesitamos que nos hables. Aleluya. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que involucrar a Dios. Involucrémoslo en todo, y en todo Dios se va a manifestar. Dios no solamente vino para manifestarse en la iglesia, en el tabernáculo. Él quiere llevar su manifestación a tu trabajo, a tu colegio. Él quiere llevar su manifestación a tu casa, a tu familia, en todo lugar donde ponga la planta de tus pies, porque Dios está contigo. Amén. Todo lugar que pisare la planta de tus pies es vuestro, dice la Escritura. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice el Señor. Amén. Entonces, donde yo esté, va a haber libertad en el nombre de Jesús. Bueno, tenemos que revisar si manifestamos paz o manifestamos contienda. Porque hay gente que no quiere estar con usted porque desde que lo mira ya viene, que grita, el pleitista. O usted es alguien deseado, que cuando lo miran dicen: gloria a Dios, allá viene mi hermano, qué bendición tenerlo en la casa. O usted es de los que dice: ay, ya viene ese, dice. Diga conmigo: yo tengo que ser alguien deseado, yo tengo que ser alguien anhelado, y para eso tengo que ser de Jesús. Tengo que seguir a Jesús y voy a seguir su mandamiento. Amén y amén. Cuando usted se independiza de Dios, a usted no le gusta la Biblia. Cuando usted se independiza de Dios, usted no quiere servir a Dios. Que lo hagan los demás. No, es que yo no soy para eso. Dice la palabra de Dios que nosotros venimos para servir y no para ser servidos. La pregunta del millón es: ¿en qué está sirviendo usted a Dios? ¿En qué no está sirviendo? Porque servir a Dios no solamente tiene que ver con un entorno eclesial, tiene que ver con todo. Recuerden que en una ocasión yo les compartí cómo, estando en la universidad, yo no quería decir que soy pastor, porque la gente tiende a decir: está el pistero, el aleluya, el santurrón, y dicen un montón de cosas. Y yo dije: bueno, me quiero ahorrar todas estas cosas. Y yo me callé y no decía que era pastor. Y un día el Señor me dijo: ¿por qué me escondes? Habla de mí. Y en la siguiente presentación yo me levanté: mucho gusto, soy el pastor José Luis Escalón, estoy aquí para
usted necesite. Amén. Pude bendecir a maestros, pude bendecir a compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que esconder a Jesús. La luz no se esconde abajo de un árbol, sino que se pone en alto para que alumbre, para que alumbre, para que alumbre. Diga conmigo, yo soy una vitrina de Dios. Y tengo muchas cosas de Dios que exhibir. Tengo muchas cosas de Dios que mostrar. Tengo muchas riquezas de Dios que dar. En el nombre de Jesús. Leamos Hebreos capítulo 3 del versículo 15 al 19. Hebreos capítulo 3 del versículo 15 al 19. Dice la palabra de Dios: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Mire lo que sucedió cuando el pueblo de Dios fue sacado al desierto y ellos dejaron de ver a Dios por un momento. Se hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar a un becerro de oro y dejaron de ver a Dios. Y dice imagínese usted 40 años de necedad. Dios santo, el Señor tuvo que decirnos esto: van a tener que morir en el desierto porque nunca les resplandeció, ¿no? Hay cosas que las entendemos por revelación y otras que las entendemos por trituración. Y hay otros que nunca van a entender y mejor el Señor se lo lleva. Diga conmigo, a partir de hoy voy a entender las cosas por revelación. En el nombre de Jesús. Ya no me haré becerros. Yo tengo a un solo Dios. Yo no soy independiente del Señor. Yo soy dependiente del Señor. Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que hace el Señor. Yo hablo lo que habla el Señor. Yo creo lo que cree el Señor. Y digo lo que dice el Señor. Amén, 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 amén. Diga conmigo, amén. ¿Sabe? El Señor me decía que hay personas que cuando se independizan de Dios, hacen de sus pasiones y de sus deseos su Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. ¿Me permite un ratito más? Yo sé que ya hablamos bastante, pero hay verdades que tienen que estar en nuestro corazón. Romanos capítulo 1 del versículo 21 al 32. ¿A cuántos les gusta leer Biblia? Dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué delicado. Pero diga conmigo: yo amo tu verdad, Señor, y voy a caminar en tu verdad. Usted no tiene que estar de acuerdo con la gente que ha hecho de sus desórdenes emocionales su Dios. Usted tiene que tener un Dios, y es el Dios de Israel, el cual dice que eso no es correcto. No tenemos que apoyar las corrientes de este mundo, tenemos que tomar el mandamiento de nuestro Dios. Y si Dios aborrece este tipo de cosas, nosotros no las vamos a recibir ni nos vamos a complacer en ellas. ¿Por qué? Porque amamos la verdad de Dios. Termino con esto. Si nosotros estamos buscando ser aceptados delante de Dios, debemos hacerlo como Él lo enseñó. No hay otra forma. Como Él lo dijo, como Él lo enseñó. Debemos aprender a tomar la exhortación, a tomar la disciplina de Dios, a tomar el consejo de Dios y a seguir sus pasos cada día de nuestras vidas. Hoy Dios está haciendo un llamado a valientes que quieren heredar el reino de Dios. Si usted ha reconocido que usted ha estado fallándole a Dios y que ha estado caminando en independencia de Dios o ha creído las mentiras del diablo, si usted reconoce que tiene que hacer un cambio determinante en sus vidas, póngase de pie y vamos a hacer una oración a Dios el día de hoy. Dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Levante su mano en alto. No importa si usted ya hizo la oración de fe, vamos a confesarla juntos, porque nosotros somos pertenencia de Dios. Diga conmigo: amado Padre Celestial, reconozco que he pecado, que te he desobedecido y que muchas veces he sido independiente hasta de tu persona. Perdóname, Señor, cuando no he querido orar. Perdóname cuando no he querido congregarme. Perdóname cuando me ha costado ayunar. Perdóname, Señor, por actuar conforme a mis deseos, a mis pasiones. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor Jesús, lávame en tu sangre preciosa y redímeme, límpiame de todas mis transgresiones, sálvame, escríbeme en el libro de la vida. Hoy yo confieso delante del cielo, de la tierra, de ángeles, de demonios y de esta congregación, que Jesucristo es el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido a la familia de la fe genuina. Bienvenido a la familia de la fe genuina.
Bienvenido al mundo de la fe real, de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios maravilloso. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a vivir para Dios, porque eres y soy de Dios. Amén.